Una petición de un joven, se llama José Antonio, y vamos a orar por él, por su problema de salud, que está hospitalizado. Vamos a orar que también el Señor obre. Tenemos enfermos, nuestra hermana Manuela también está enferma, nuestra hermana Lourdes también se enfermó en esta semana, pues Tere, que también está con nosotros, así que vamos a orar por los enfermos también. Y antes de entrar ya de lleno a la meditación de la palabra de nuestro Dios, hermano Elías, por favor, diríjanos en oración. Padre Santísimo, Jehová, por medio de su Hijo amado Cristo Jesús nuestro Señor, te pido, Señor, que nos dé licencia de estar aquí en su presencia, con el corazón abierto y la mente también, para poder escuchar tu bendita palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Te pido, Padre Santo, que bendiga todos los hogares de los hermanos que estamos aquí presentes. Y le pido, Señor, que cuide de todos los enfermos también, Señor. Mándeles esa sanación para que puedan estar mejor. Le pido también por la salud de todas las criaturas. Le pido, Señor, que en esta bendita semana que viene a todos nos vaya bien y que todas nuestras necesidades sean cumplidas, Señor. Le pido también que en este bendito día que vamos a empezar este culto, nos dé licencia, Señor, de estar pensando nada más en usted y hacer santa voluntad a los hermanos que están en otros templos. Y al pastor, Señor, ponga la palabra precisa para que nos llegue el corazón y la podamos llevar a nuestros hogares. Padre Santísimo, sabemos que no somos merecedores de nada, pero en su infinita misericordia agradezco todo lo que nos da, Señor, y le doy las gracias por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Les invito ahora, hermanos, a abrir sus Biblias y por favor compartamos. Si a alguien le hace falta una Biblia, vamos a ser amables, vamos a compartir la palabra de su Dios para que juntos meditemos en ella y aprovechemos las enseñanzas grandiosas de nuestro Dios para que podamos caminar correctamente y crecer en nuestra vida espiritual. Y vamos a leer en esta mañana, vamos a leer solamente 3 versículos del capítulo 2 de la primera carta de Pedro, primera de Pedro 2, del 1 al 3. Ahí es donde vamos a concentrar nuestra mirada, nuestro pensamiento en esta mañana, y vamos a meditar en este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y les invito a que nos pongamos un momentito en pie. Vamos a leer solamente 3 versículos, todos a una sola voz. Y dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos, que Dios bendiga su palabra. Hemos estado estudiando desde enero, de las últimas semanas de enero hasta esta fecha, la primera carta del apóstol Pedro, porque tiene enseñanzas grandiosas para nuestras vidas. El tema principal de la carta, la razón de por qué Dios, y en este caso Dios Espíritu Santo, movió al apóstol Pedro a escribir esta carta, es debido a que una buena cantidad de hermanos estaban sufriendo fuera de sus lugares de origen, fuera de su patria, fuera de sus ciudades, a causa de las persecuciones que se habían dado en el primer siglo, y ellos estaban sufriendo a causa de su fe, y esta carta es para animarlos en medio de ese sufrimiento. El hecho de estar viviendo en lugares totalmente apartados de su origen y de que estuvieran pasando por situaciones adversas a causa de su fe, eso no les impedía o no debió impedirles el crecimiento espiritual. Muchas veces tomamos como pretextos: es que estoy sufriendo, estoy pasando por un momento difícil, tengo una enfermedad y bueno, pues me alejo de Dios o no tomo en cuenta a Dios. Eso no debe ser, porque entonces
pues afectamos más nuestra vida espiritual. Con el asunto, volvemos otra vez a mencionar el serio problema de la pandemia. Muchos se enfriaron espiritualmente, dejaron de asistir a sus iglesias, las iglesias se cerraron y en lugar de crecer espiritualmente, muchos se vinieron abajo que hasta hoy están sufriendo las consecuencias. Así es que no debe haber nada que nos impida buscar a Dios todos los días, de amarle, de servirle, porque eso es parte de nuestra relación con nuestro Dios. Y en este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo les va a animar, porque es lo que está haciendo, les va a animar a seguir creciendo. Y el tema de hoy, precisamente tomando en cuenta este asunto del crecimiento, es creciendo por la palabra de Dios, creciendo por la palabra de Dios. Por favor, veamos en el versículo 2, este es el texto que vamos a tomar como clave. Versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, el verbo crecer se está refiriendo al crecimiento espiritual. No es un crecimiento físico, no es un crecimiento económico, es un crecimiento espiritual, un crecimiento dentro de nuestra propia vida. A eso se está refiriendo el apóstol Pedro, el apóstol Pedro. Ahora, la palabra salvación que aparece en el versículo 2 tiene un significado muy especial en esta carta. El apóstol Pedro utiliza la palabra salvación con diferente significado, y hay que tener mucho cuidado porque a veces escuchamos una palabra o leemos una palabra y pensamos que su significado es lo mismo para todos los lugares. Sin embargo, nuestro lenguaje español es muy rico y las palabras a veces, aunque se pronuncien igual, tienen un significado totalmente diferente. Por ejemplo, supongamos que nuestro hermano Alejandro, es un ejemplo, nuestro hermano Alejandro va manejando, se le poncha una llanta y le dice a su esposa: por favor tráeme el gato. Y entonces la hermana Rosy le trae un gato, un animal, y le dice: ahí está el gato. ¿Qué pensaría el hermano? Diría: oye Rosy, no, ese no es el gato que yo quiero, porque mira, se me ponchó la llanta. La palabra gato puede ser la herramienta o puede ser un animal. Es la misma palabra, pero tiene un significado diferente. Lo mismo ocurre con la palabra salvación. La palabra salvación puede referirse al momento en que recibimos a Jesucristo y en ese momento nuestra relación con Dios cambió de pecadores a vivir una vida santa en relación con Dios. Por ejemplo, por favor, vamos a ver nuestras Biblias. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Vamos a este pasaje. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Vamos a disfrutar la palabra de nuestro Dios. Romanos 10, 9 y 10. Todos juntos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree pero con la boca se confiesa para salvación. Veamos en el versículo 9. ¿Qué sucede en el momento en que una persona dice: yo reconozco que le he fallado a Dios, reconozco que soy un pecador, sé que mi vida está arruinada espiritualmente, sé que estoy mal con Dios, pero que el Señor Jesús entre en mi corazón, creo en Jesucristo, lo recibo en mi corazón? ¿Qué ocurre? Pues dice el versículo 9: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué ocurre? Serás salvo. En ese momento es salvo. Entonces la salvación es instantánea, es un momento especial, es una salvación inmediata. Pero ahora, por favor, vayamos a otra manera, a otro concepto que utiliza el apóstol Pedro, y vayamos al primer capítulo, por favor, para el asunto de la salvación. Primera de Pedro, y ahora veamos, por favor, el versículo 5. Primera de Pedro 1:5. Utiliza la misma palabra, pero con un significado diferente. Versículo 5, también lo leemos todos juntos, es el capítulo 1.
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pareciera como que hubiese una contradicción aquí, porque fíjense bien, dice el apóstol Pedro, para alcanzar la salvación. ¿Que ya la tenemos? Pues ya entonces Pedro y el apóstol Pablo están en contradicción o están en pelea. No, porque el apóstol Pablo estaba mencionando el momento en que aceptamos a Cristo y en ese momento somos salvos. Pero aquí Pedro se está refiriendo a la salvación completa, a la salvación eterna, cuando lleguemos al cielo, cuando estemos en la presencia de Dios, cuando estemos recibiendo nuestra herencia eterna. Si ustedes quieren ver, por favor, el versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Pues de cuando lleguemos al cielo, cuando recibamos esa herencia. Entonces la salvación, va a ser la salvación completa, donde ya no va a haber ninguna relación con el pecado, donde ya no vamos a sufrir, donde ya vamos a tener problemas como en este mundo, donde ya no vamos a llorar. Se refiere a la salvación eterna, cuando estemos en el cielo. Entonces utiliza la misma palabra, pero con un concepto diferente. No es lo mismo como lo leímos en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 8. Ahora vamos a un tercero significado. El versículo 2, por favor. Versículo 2, otra vez. Desead como niños recién nacidos, en el capítulo 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, aquí el apóstol Pedro está utilizando la palabra salvación en el proceso de nuestro desarrollo cristiano, en nuestro desarrollo como hijos de Dios. Salvación aquí es el proceso de ir madurando, de ir creciendo, de ir perfeccionando la obra que Dios comenzó en nuestros corazones. Entonces vean, hay tres significados. La salvación como punto de partida de la vida espiritual, como lo mencioné en Romanos 10. La salvación como el momento cuando lleguemos a disfrutar de toda la gloria con Dios. Y la salvación como el proceso de ir creciendo y creciendo y creciendo. ¿Sí? ¿Somos perfectos en este momento? No. ¿Tenemos problemas con el pecado? Sí, claro que sí, pero estamos creciendo. Ya somos salvos. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Sabemos que Cristo está en nuestro corazón. Somos del Señor. Romanos capítulo 14, versículo 8 dice que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, ya le pertenecemos. Pero un día vamos a entrar al cielo y seremos perfectos, ahora sí. Pero mientras llegamos, tiene que haber un cambio. Tiene que haber cambios en nuestras vidas. Y de eso es lo que ahora el apóstol Pedro está diciendo a los hermanos. Bien, ahora veamos, volviendo otra vez a la carta. Volviendo otra vez. Antes de seguir adelante, por favor, miren. Aquí en nuestro boletín, en la parte de medio, hay unos renglones, hay unas rayitas. Si usted quiere ir anotando, utilice el boletín para que de esa manera escriba, haga anotaciones y podamos seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Para eso son las rayitas que están ahí en el boletín. Bien, en este pasaje encontramos tres cosas. Número 1. Creciendo, fíjense bien, número 1, creciendo por eliminación. Creciendo por eliminación de conductas destructivas. Número 1, creciendo, ese es el primer punto, creciendo por eliminación de conductas destructivas. Eso nos lo menciona el versículo 1. Hay conductas que son destructivas, hay conductas que son malignas, hay conductas negativas en nuestra vida espiritual. De eso va a hablar o nos va a mencionar el apóstol Pedro, versículo 1. Número 2, creciendo por medio fíjese bien, por medio del hambre de la palabra de Dios. El hambre, porque nos va a poner como ejemplo el apóstol Pedro, el ejemplo de un recién nacido que necesita ser alimentado y que llora por el hambre.
Bien, entonces vamos a ver el segundo punto, creciendo por medio del hambre de la palabra de Dios. Y el número 3, creciendo solo, fíjense bien, creciendo solo si ha probado la bondad de Dios. Creciendo si ha probado, porque si no ha probado la bondad de Dios, pues ¿cómo va a crecer si no es parte de Dios? Y es lo que dice en el versículo 3. Fíjense, fijémonos en el versículo 3. Dice, si es que habéis gustado. ¿Qué es gustar? Probar, saborear. ¿Sí? Por ejemplo, la mamá le dice a los hijos, ¿les gustó la comida? ¿Les gustó la comida? Es decir, ¿saborearon? ¿La probaron? ¿Probaron la comida? Ah, sí, estuvo muy rica. No, mamá, te pasaste de sal. Porque todavía pudo hacer así, ¿verdad? Pero ya la probamos. Entonces dice aquí el apóstol Pedro, si habéis gustado de la bondad de Dios, si no la has gustado, o sea, ¿cómo vas a crecer si no eres parte de Dios? Es lo que está diciendo. Bien, entonces vamos a ver 3 puntos aquí en este pasaje. Primeramente, creciendo por eliminación de conductas destructivas. Hay 5 conductas que menciona el apóstol Pedro en este pasaje. 5 conductas. ¿Cuáles son las 5 conductas? Malicia, engaño, hipocresía, envidias, detracciones. Son 5. Fíjense bien, hermano. Se menciona en el versículo 1. Malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Esas son las 5 conductas destructivas. Son las que nos impiden crecer en nuestra vida espiritual. Ahora, en este pasaje, en estos 3 versículos, hay 3 mandatos. Perdón, hay 2 mandatos. Hay 2 mandatos. Primer mandato, versículo 1, desechando. Ahí el mandato más bien es desechar. O sea, quita eso, pero como mandato, quítalo de tu vida porque te perjudica. ¿Sí? Por ejemplo, si un niño pone la manita, en la parrilla que está caliente, que le dice la mamá, quita la mano, porque la parrilla está caliente y se va a quemar, va a sufrir los daños. Entonces la mamá le dice, quita. Entonces lo mismo aquí dice el apóstol Pedro, desecha, quita esas cosas que te están dañando. Claro, el apóstol Pedro está escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo, no es de él, es de Dios y nos lo está enseñando. Entonces, el verbo desechar también significa despojar. Desechar es despojar. Y desde el punto de vista como escribió el apóstol Pedro, ese verbo que aquí aparece en la Biblia, da la idea de quitar la ropa vieja, la ropa antigua, la ropa sucia y echarla fuera. ¿Qué se hace en los hospitales cuando le quitan la ropa de una persona que viene con una fuerte infección? La quitan y la llevan al horno, la queman, la tiran, porque es peligroso esa ropa, porque ya está contaminada. Entonces hay que desecharla, hay que quemarla. Entonces aquí hay cosas que están en nuestro interior que tenemos que desechar, pero debe ser un acto voluntario, ¿sí? No debemos... Hay quienes usamos los calcetines por 2 semanas y no, hay que quitarlo. Bueno, dije esto, no quiero ofender a nadie, ni estoy leyendo mentes de nadie. Bien, pero hay cosas que tenemos que desechar, y entonces aquí vienen las 5 cosas. A ver, otra vez, no vea su Biblia, pero ¿cuáles son las 5 cosas? Malicia, engaño, hipocresía, envidia, y la última palabra media rara, detracción. Ahorita vamos a ver lo que es la detracción, ¿sí?
Y la primera palabra que utiliza aquí, o mejor dicho, la primera conducta que el apóstol Pedro nos está invitando a desechar como una orden es malicia. ¿Qué es malicia? Malicia es todo tipo de mal. Todo tipo de mal, todo. Cualquier cosa mala, aunque parezca inofensiva, pero que toda sea mal. Fijémonos, por favor, que el apóstol Pedro utiliza 3 veces el adjetivo todo o toda o todos en plural. Toda malicia, todo engaño, todas las distracciones, todo. O sea, que no quede nada. Hace muchos años apareció una noticia en los periódicos, en la televisión, de que en el hospital 20 de noviembre, de acá de la Ciudad de México, en el hospital 20 de noviembre, los médicos hicieron una operación, pero olvidaron unas tijeras dentro del cuerpo de la persona. Imagínense qué peligroso fue. Salió esa noticia. Y sí, a veces se cometen esos errores. Entonces, cuando se hace una operación hay que quitar todo aquello que pueda afectar a la persona. Y dice aquí el apóstol Pedro que debemos de quitar todo tipo de malicia, pensamientos, forma de hablar, forma de actuar, forma de vivir, etc. Todo aquello que nos perjudica, hay que hacerlo a un lado, ¿sí? A veces como que nos acostumbramos a cierta manera de hablar, porque pues que en la familia es así, porque así ya nos acostumbramos en el trabajo, pero como hijos de Dios tenemos que quitarlo si es que queremos crecer espiritualmente, porque eso nos está afectando, ¿sí? Suponga que usted lo operan de algo, de algún absceso en su cuerpo, y el médico se le olvida la gasa y lo deja en su cuerpo. ¿Qué va a pasar? Pues esa gasa se va a estar destruyendo, va afectando y usted va a sufrir las consecuencias. Pues es lo mismo así, en el caso nuestro tenemos que desechar cosas que nos lleven a actuar o vivir mal delante de Dios. Puede ser programas de televisión, y hay programas de televisión destructivos. Hay gente que le gusta estar escuchando chistes de todos los colores, ¿sí? Morados, verdes, rojos, de todo así, ¿no? Hay que desecharlo, ¿sí? Y en eso nos va a ayudar más adelante el crecer a través de la palabra, pero aquí en este caso tiene que ser una acción nuestra, de decir, se acabó con esto, ¿sí? Yo ya dejo esto. Algunos que se acostumbraron en su vida a la brujería, pues todavía siguen conservando su medallita del zodiaco. Y dicen, no, es que pues, yo soy de este signo del zodiaco y lo sigo conservando. Háganlo a un lado. Quite todo aquello que le afecte en su vida espiritual. Número 2, ¿cuál es la segunda conducta? Engaño. Bueno, la palabra engaño aquí, fíjese, es una cosa muy tremenda. Cuando uno estudia la Biblia y se mete a ver lo que está diciendo el texto bíblico, de verdad que es una cosa impresionante. La palabra engaño aquí se refiere fraude en las relaciones humanas. El engaño es fraude en las relaciones humanas. Es como si hermano Memo me dijera, hermano, usted me ha defraudado. Es lo que quiere decir Pedro. Que no nos defraudemos unos a otros, que no haya ese problema, ¿sí? Y la palabra engaño que está utilizando aquí el apóstol Pedro significa capturar o atrapar a alguien. Y miren, es una cosa muy especial. Atrapar o capturar a alguien, y dice el diccionario, con cebo. Es decir, como se atrapan los peces. ¿Para qué? Para aprovecharse o para manipular a la gente. Te voy a ayudar, pero, fíjense bien, te voy a ayudar, pero si haces lo que yo te digo. Yo te voy a ayudar y te voy a dar
cierta cantidad, pero si votas por mí. Eso ocurre en la política. La iglesia no tiene que ver nada con política, pero es un ejemplo. O sea, nos manipulan. Y cuando una persona es manipuladora, utiliza ciertas formas de engaño para poder atraparnos. Es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Hay que tener cuidado con eso, porque no debe haber engaño entre nosotros. ¿Sí? Te invito a tal fiesta, y lo lleva, y en esa fiesta lo ponen a bailar, y dice, hasta le sacan una foto, ahí lo suben al internet, y dice, ¿ya vistes? Mira, estás haciendo mal, y después lo critica. Lo invitó y después lo está criticando. O sea, eso es de cuidado, eso es un engaño. O sea, eso es tirarle un anzuelo para después manipularlo. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gente engañosa. Fíjense bien qué peligroso. Y Pedro lo estaba diciendo para los hermanos que estaban allí en el exilio. Quiere decir que algunos de ellos tenían ese tipo de problemas. Una tercera cosa, vamos a ver. Ahora aquí, ¿qué continúa? Después de malicia y engaño, la palabra hipocresía. Bueno, la mayoría ya sabemos, pero aquí viene un cambio. La palabra hipocresía, que se está refiriendo a la relación entre hermanos, es la falta de sinceridad. Falta de sinceridad. Y actuar de una manera que no es sincera no es de creyentes, no es de cristianos. Actuar de una manera así, encubriendo algo, eso no es de creyentes. Actuar de una manera que no es sincera. Fíjense bien qué tremendo. Y luego, después de hipocresía, envidia. Y buscando la definición de envidia en relación a la palabra que está utilizando el apóstol Pedro, es la actitud siniestra, fíjense bien, la actitud siniestra o esa actitud oculta de resentimiento hacia alguien que ha sobresalido, o que alguien ha sido bendecido y se le tiene envidia. ¿Algunos de ustedes, hermanos, ha experimentado la envidia de sus compañeros de trabajo? Hermano, le dice que sí. La envidia de los compañeros de trabajo o de las compañeras, ¿no? Porque empieza a atacar. ¿Y por qué gana más? ¿Y por qué le dan mayores privilegios? ¿Y por qué a él sí le dan permiso y a mí no? Y empieza así, y empiezan las envidias, ¿sí? Y mire, ¿nos da gusto que entre hermanos progresemos o no nos da gusto? ¿Sí, hermano? A ver, pregunta de reflexión. ¿Nos da gusto que prosperen nuestros hermanos en la fe? ¿Sí? ¿Nos da gusto que estrene un auto nuevo cada año? ¿O le tenemos envidia? O sea, a ver, ¿cómo? A lo mejor anda con el Chapo y por eso es que anda estrenando. Y empezamos con las envidias, ¿sí? Miren, ¿qué problema es esto, hermanos? ¿Y ustedes creen que haya envidia entre hermanos en la fe? Tristemente sí. Y a ver, ¿por qué él es más que yo? ¿Y por qué a él sí le dan la oportunidad de participar más que a mí? Y ya vienen esos problemas. Miren qué feo de la envidia. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Y la última palabra, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es la última conducta? Detracciones. Ahora, ¿sabe usted qué significa la palabra detracciones? Bueno, la palabra detracciones significa hablar maliciosamente de alguien. En otra palabra es calumniar. Detracciones es calumniar, de decir algo que está, algo malo de alguien, ¿sí? Pero hablarlo, es de palabra, ¿sí? No te junten con el hermano Memo porque no, hermano Memo, si usted lo conocía, ¿sí? Y ya lo estamos calumniando. No se junten con alguien porque no, si supieran de la vida de alguien. Y hasta la tengo yo grabado, hasta tengo videos, no, ni se junten con él. Y esa calumnia es la que no debe de existir. Ahora, estas 4 palabras tienen que ver con nuestra vida antigua, que tenemos que sacar fuera de nuestra vida para que la nueva vida en Cristo
crezca y vivamos bien delante de Él. Entonces tenemos que quitar eso de nuestra vida. Pero otra vez, aquí el verbo es muy importante, desechando. Es una actitud voluntaria y tiene que ser de ya, porque es una orden, desechando ya. Si no lo hacemos, eso nos empieza a afectar. Y es como un virus que empieza a estar afectando nuestro organismo. Pero en este caso, estas cosas, estas conductas nos afectan espiritualmente. Miren qué tremendo. Entonces, la primera cosa que el apóstol Pedro está mencionando es la parte negativa que hay que sacarlo para seguir creciendo. Y en segundo lugar, ahora viene el punto número 2, creciendo por medio del hambre de la palabra de Dios. Veamos el versículo 2, por favor. Versículo 2, todos juntos. Dice de la siguiente manera, todos juntos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien. ¿Cuál es el primer alimento que recibimos en nuestra vida humana? La leche, ¿verdad? El primer alimento que recibimos. Bueno, no sé si mi mamá me dio leche, no sé, mejor me dio café, porque me gusta mucho, me dio coca y por eso no crecí bien. Pero el primer alimento y el clave es la leche. Pero fíjense bien, aquí hay una cosa. Otra vez aquí viene un verbo clave. Desear. Y el verbo desear es anhelar con fuerza, con pasión, con ánimo. Desear de eso. Y el apóstol Pedro está animando a los hermanos a que tengan siempre ese deseo de estar meditando y alimentándose de la palabra de Dios, porque esa es la que va a hacer posible que crezcamos. Un hijo de Dios que no se alimenta espiritualmente no va a crecer, como ocurre en la vida natural. Si nuestros hijos no están bien alimentados, bueno, se van a dormir en la escuela, ahí cuando estén en la clase se van a estar durmiendo, no van a poder realizar bien sus ejercicios, van a estar con problemas de salud, van a estar anémicos, van a estar flaquitos, ¿sí? Una cosa es ser flaquito porque así es nuestra característica genética, y otra cosa es estar flaquitos porque no estamos bien alimentados, ¿sí? Y aquí el apóstol Pedro está diciendo, hay que alimentarse bien, pero de la palabra, para que podamos crecer. Un buen cristiano, un hijo de Dios, tiene siempre hambre por Dios. Y eso lo hace a través de la palabra, ¿sí? El que no le importa, no lo toma en cuenta porque no crece espiritualmente, y es debido a eso que entonces las conductas que vimos en el versículo 1 pues empiezan a manifestar y empieza a vivir incorrectamente. Dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos. ¿Cuál es la manera, cuál es la reacción o la actitud que tiene un recién nacido cuando tiene hambre? Llora, ¿verdad? Llora. Los niños lloran. Y lloran tanto, hermanos, que obligan a la mamá o al papá a levantarse a las 2, 3 de la mañana, ¿sí? A ver, quiero preguntarles, nada más a nivel de papás, ¿cuántos de ustedes se levantaron a las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana para dar el biberón al bebé? Okay. No, papás, no mamás. Las mamás ya sabemos que sí, las mamás siempre están atentas, pero papás, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y de veras que, ¿a poco no a veces hasta da coraje? Hasta da coraje, porque, ay, chamaco, a las 3 de la mañana, ¿sí? Y la esposa nos está cuidando, ya, párate, vete a darle el biberón, ¿sí? Porque hasta nos codearon y nos tiraron de la cama. Levántate, vete. Caliéntale la leche al bebé. Porque el bebé seguía llorando y llorando, ¿sí? Y hay bebés que tardan minutos largos hasta que se les dé el alimento. Pues esa es la figura que está utilizando el apóstol Pedro. Así, que llegue el momento en que digamos, quiero más y más de la palabra de Dios, ¿sí? Hay un ejemplo que ocurrió
en 1500 y tantos, en una ciudad italiana, se llama Florencia, es una de las ciudades más bonitas de Italia, la ciudad de Florencia. Ahí es donde creció el famoso movimiento renacentista hace años. Pero en la iglesia, en la catedral de Florencia, hubo un predicador muy famoso. Era un sacerdote muy famoso. Este sacerdote amaba mucho la palabra de Dios. Se apellidaba Savonarola, así como suena, Savonarola. Predicaba también y enseñaba también que la gente, fíjense bien, la gente de Florencia a las 5 de la mañana ya estaba formada en las puertas de la iglesia para ir a escuchar el mensaje que les iba a dar Savonarola a las 5 de la mañana. Esa es hambre de Dios, hermanos. Ojalá que un día, hermanos, a las 10 de la mañana del día domingo ya estén 500 personas allá afuera esperando que los diáconos abran la puerta, porque ya es hora de escuchar la palabra de Dios. Porque no vaya a ser que, como ocurrió en la pandemia, se cerraron las iglesias. ¡Ay, qué bueno! Dios escuchó mis oraciones. Se cerraron las iglesias. Qué triste, ¿verdad? Qué triste situación. Pues es así lo que dice el apóstol Pedro, que haya esa hambre de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que hace posible nuestro crecimiento. Ahora veamos un ejemplo en Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, el Señor Jesús no utiliza el término de leche, sino utiliza otro término, pero está hablando acerca de la alimentación. Lo mismo, está hablando de la alimentación. En Mateo capítulo 4, versículo 4, todos juntos, dice de la siguiente manera: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro alimento espiritual? La palabra de Dios. Es la palabra. Por eso es que todos los días tenemos que meditarla, todos los días tenemos que leerla, tenemos que apropiarnos sus promesas, tenemos que hacer uso de nuestras Biblias para que podamos crecer. Ahora, por favor, les invito a que vayamos a Romanos capítulo 10 y versículo 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. ¿Han escuchado aquella frase de, hermano, yo no tengo fe? Yo no tengo fe. Pero veamos aquí lo que dice el versículo 17. Dice de la siguiente manera: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué produce nuestra fe? ¿Qué hace que seamos hombres de fe? La palabra de Dios. Pero para poder apropiarnos la palabra de Dios hay que escucharla, ¿sí? Alguien nos enseña la palabra de Dios, la escuchamos y en ese momento nos la apropiamos. Sí, es cierto, pues voy a hacer caso a lo que dice Dios. Y entonces crecemos en fe. Y lo mismo ocurre en otras áreas de nuestras vidas, ¿sí? Por eso el apóstol Pedro está diciendo, crecer en la salvación, es decir, en cada área de nuestra vida, en la vida de oración, en la vida de fe, en nuestras relaciones con los demás, en nuestro trabajo dentro de la iglesia, en nuestras actividades familiares o seculares. En eso tenemos que seguir creciendo, pero a través de la palabra de Dios. Cuando la ignoramos y no la tomamos en cuenta, pues por eso es que cometemos muchos errores, tomamos malas decisiones y no crecemos espiritualmente. Ahora, por último, vamos al versículo 3. Versículo 3 de Primera de Pedro 2, 3. Y dice este texto, Primera de Pedro 2, 3, todos juntos: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, veamos la primera palabrita, el primer término. Sí, ese sí es un condicional en gramática. Es una condición. Si realmente eres del Señor, vas a tener hambre de Dios. Si no eres del Señor, no vas a tener hambre de Dios. Así simplemente.
no estás relacionado con Dios, no eres de Cristo, no le sigues, no le amas, entonces no eres de Él. Fíjense bien, dice Pedro, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El haber gustado la benignidad significa el haber gustado de su salvación, de lo que Pedro está hablando en el versículo 2, del ser partícipe de Él. Si no, no. ¿Sí? Por eso es que a través de las experiencias que tenemos como hijos de Dios, nos damos cuenta que hay quienes, aunque asisten, aunque están dentro de los servicios de la iglesia y escuchan los mensajes, no crecen porque simplemente en su vida interior no ha habido un cambio espiritual y no tienen esa hambre. ¿Sí? Simplemente pues, les sirve de relax, o vienen porque la familia está aquí, o porque pues les gusta un tiempo de estar en la iglesia, o por calmar su conciencia, y ya, pues así, pero no hay crecimiento, no hay un deseo de vivir bien delante de Dios. Por eso es que Pedro está diciendo, si realmente son hijos de Dios, entonces tienen que alimentarse de su palabra para que les vaya bien, porque si no, qué triste, tiempo perdido. Dios quiera que no sea así. Dios quiera que los que estemos aquí en esta mañana, hermanos, seamos hijos de Dios con ese vivo deseo de estar aprendiendo más y más de su palabra. ¿Para qué? Para que crezcamos. Ahora, Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero para eso tenemos que estar preparados a través de lo que Dios nos enseña en su palabra. Si no, no puede ser así. Usted no le puede dar una responsabilidad a alguien que no lo ha capacitado, que no lo ha instruido. Usted le va a dar una responsabilidad a alguien que está realmente preparado, y Dios nos quiere preparar a través de su palabra precisamente para servirle de la manera correcta. Así es que hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Entonces, el tema de esta mañana que Dios nos da a través de su palabra es que crezcamos a través de apropiarnos de la palabra de Dios, hacerla realidad, hacerla nuestra como el alimento, que la digiramos, que la comamos, que la disfrutemos, para que de esta manera podamos servir correctamente a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias a nuestro Dios por esta palabra que hemos escuchado. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque en tu amor y tu misericordia tú has tenido a bien escogernos para poder escuchar, meditar y poder vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él, Señor, es que nos acercamos a ti, y a través de Él es que podemos disfrutar de la palabra tuya, Señor. Gracias porque Él es bueno. En Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.